Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, por continuar aquí en Sin embargo al aire. Yo les doy la bienvenida a otra emisión de Usted, Yo y Otros como Yo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a muchas personas, que además creo que ahí, a pesar de que pues es uno de nuestros principales derechos como personas trabajadoras, pues carecemos de mucha información también o de dudas sobre el aguinaldo. Diciembre viene con el aguinaldo. Desafortunadamente sí, sé que para una gran parte de la población no es así, y es por eso que también quienes hemos podido lograr acceder a ese derecho, necesitamos hacerlo válido para nosotras, las personas que tenemos ese derecho, pero también seguir exigiendo que se incremente y que sea pues respetado para también para otras personas trabajadoras. Vamos a una pausa y enseguida regresamos para seguir hablando de este tema. Pues sí, como les decía, hoy vamos a hablar de este gran tema que es el aguinaldo. Fíjense, fue en 1973 cuando pues fue la última modificación que se realizó al aguinaldo, la Ley Federal del Trabajo, y desde entonces no ha habido ningún cambio. Son 15 días 15 días de salario para las personas trabajadoras, pero pues todavía, como les decía, hace muchísima falta que reformemos y que ampliemos este derecho. Cuéntenos, por favor, si ustedes reciben aguinaldo, también váyanos contando sobre todo qué dudas tienen sobre este derecho, porque el día de hoy tenemos a una persona invitada que nos va a hablar de este derecho, de cómo acceder a él y qué hacer en caso de que nos estén negando este derecho. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se están sumando y que nos están dejando sus comentarios. Muchos saludos a Drado, a Francisco Escobedo, Pedro Canales, a Carmen Flores. Muchísimas gracias, Mario Herrera. Todas las personas vayan dejando aquí también sus comentarios. Vamos ahora a este promocional. Como saben, aquí en Sin embargo, pues se vienen cambios muy, muy bonitos, y parte de lo que estamos reforzando pues es precisamente la parte de la opinión, y con grandes personajes. Vamos a recordar rápido quiénes forman ya parte de esta barra, y regresamos también enseguida.
Pues ya estamos de vuelta aquí y miren nada más, el día de hoy nos acompaña para hablar del aguinaldo nada más y nada menos que el Procurador Federal de la Defensoría de la Defensa del Trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros, Plácido Morales Vázquez. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estar acá. Gracias a Sin embargo y a Blanca Juárez por poder platicar en estos días de fin de año de un asunto de interés de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Sí. Que me dijo usted que íbamos a hablar del aguinaldo. Del aguinaldo, exactamente. Platicamos de eso con su vasto auditorio. Claro que sí, pero ¿qué le parece si para comenzar justo este tema, aunque la Profedet justo se escucha mucho, algunas personas la pueden tener en la mente, desafortunadamente también carecemos de mucha desinformación, de falta de información también, de cuáles son las instituciones a las que se puede acudir para hacer valer nuestros derechos, y la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo es una de las primordiales que tenemos. ¿Nos podría platicar primero brevemente? Sí, en materia federal, pues es la principal instancia a la que pueden recurrir las y los trabajadores de nuestro país para recibir orientación, representación en su caso, sobre lo que son sus derechos. A partir de la Constitución del 17, de que entró en vigor el artículo 123 de la Constitución General de la República, de la Ley Federal del Trabajo, de sus reformas, como la del 73, que usted la citó hace rato, el Estado mexicano incrementa los derechos de la clase trabajadora y por supuesto también sus obligaciones, que son de producir, que son de trabajar, pero la parte empleadora tiene obligaciones a reconocer el tiempo que le toca a cada trabajador o trabajadora de vacaciones. Tiene la obligación, si es una empresa que tiene utilidades, pues hacer el reparto que le corresponde por ley, y por supuesto que el aguinaldo, que es una prestación garantizada y asegurada. ¿Para quiénes? Para todos los que mantienen una relación de trabajo, que está una principal duda que se tiene. Es decir, trabajen para el apartado A o para el apartado B del artículo 123, tienen derecho al aguinaldo. Si un trabajador al servicio del Estado tiene derecho al aguinaldo, que creo que ya se lo pagaron porque en la Profedet ya lo pagamos. Abusados justo. Y la otra parte es los del apartado A, que tienen hasta el día 20 los empleadores, patrones se le llamaba antes, para hacer el pago correspondiente al aguinaldo, que son mínimo 15 días de salario neto, el que le deben pagar a cada trabajador, libre de impuestos si son menos de 30 o más, y con impuestos, el impuesto del trabajo, si pasan de los 330,000, que así es la cuenta que hicimos, 30,000 pesos. Pues solo faltaría decir quiénes pues realmente son trabajadores, pero pues ahí hago una pausa. Sí, y me gustaría también, a partir de esto que nos cuenta, a ver, el aguinaldo es desafortunadamente también, como muchos de los derechos conquistados a través también de movimientos muy importantes de las organizaciones de las personas trabajadoras, pues que se ha logrado en México, en otros países de América Latina también hay aguinaldo, en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen esta prestación, y en estas narrativas también a veces como de ir escatimando siempre o de querer ahorrarse costos laborales que en realidad son obligaciones, se habla como de que es que el aguinaldo, pues bueno, está bien, lo tienen que pagar porque es una obligación de la ley, pero que de nuevo lo tratan de hacer ver como si fuera una dádiva. ¿Qué es el aguinaldo y por qué se tiene que entregar a las personas trabajadoras? Porque es un derecho, no es de ninguna manera una dádiva. Es un derecho que tiene el trabajador por haber trabajado una temporada, y la otra es por tener una relación laboral
¿qué entendemos por tener una relación laboral? Y ahí es muy apropiado el momento para dejarlo muy, muy clarito, porque hay muchos tipos de trabajadores. Uno, tener una relación laboral es quien tiene una relación con una persona empleadora que es, pues, continuada y es subordinada y es remunerada, porque hay muchas maneras de, por ejemplo, contratar. Sí, yo te contrato por un mes, yo te contrato por 2 meses, pero aún así, acumulando el tiempo que la ley marca, también se tiene derecho al aguinaldo. Es una práctica, nosotros lo vemos, muchos patrones, por el tipo de relación laboral que tienen, por ejemplo, si trabajan a destajo, pues evitan pagarlo, pero si la relación ya es continua y es permanente, tiene la obligación de pagar la parte proporcional. Vamos a suponer una parte muy sensible del trabajo, que es el trabajo del hogar, el que antes la ley le llegó a llamar el trabajo doméstico, que es un trabajo que ha ido evolucionando. Antes había un nivel absoluto de subordinación, porque la trabajadora del hogar estaba sujeta a horarios ilimitados, más cuando pernoctaban en el domicilio del trabajo, cuando tenían el subsidio de la alimentación, prestaciones para su vida personal, pues tenían muchas horas, mucho tiempo de trabajo, y subordinados, a ver, sirve la cena, pásame un refresco, sí, etcétera, ¿no? Que es una condición desventajosa en la relación laboral, pero quien quiera tener ese tipo de servicios, que los puede tener, pues tiene que cumplir obligaciones muy claras. Es un papel del Estado mexicano, y más del gobierno de la República, y más del gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, proteger a las mujeres, crearles condiciones de igualdad, porque el 94% de quienes prestan trabajo del hogar son mujeres, no son hombres. Entonces, consecuentemente, pues deben tener las garantías de la ley, y por supuesto su aguinaldo y sus vacaciones. Sí, tienen todos esos derechos, y qué bueno que lo apunta, procurador. Y nada más rápido también para hacer algo de lo que usted mencionaba al inicio. Nos hablaba del apartado A y del apartado B del artículo 123. Es decir, en la Constitución, el artículo 123 es el que fundamentalmente habla de los derechos de las personas trabajadoras, del derecho del trabajo, y pues esto es algo que tenemos aquí en México. Lo dividimos en dos grupos. En dos apartados. El apartado A es para las personas que trabajamos en empresas, sí, en el ámbito... O en particulares. Y el apartado B es para quienes trabajan al servicio del Estado, en el gobierno, como generalmente se le conoce, y ese grupo tiene otros, los mismos derechos de alguna manera, pero en diferentes circunstancias. Ahí ese es otro debate, pero justo ambos grupos tienen derecho al aguinaldo. En el caso de las personas del apartado A, que trabajamos para empresas o particulares, son 15 días mínimo, y para el caso de quienes trabajan al servicio... Generalmente la ley marca las mismas condiciones, pero en algunas relaciones laborales, por los contratos colectivos de trabajo, cuando son del apartado A, o por las condiciones generales de trabajo con son del apartado B, los sindicatos consiguieron algún otro tipo de prestación, y algunos gobiernos de la República incrementaron para algunos trabajadores el aguinaldo a 40 días, por ejemplo el magisterio, trabajadores de Pemex, y el aguinaldo pues aquí se hace en dos pagos, una parte antes de concluir el año y la otra parte para enfrentar la cuesta de enero, pero es obligatorio pagarle, y generalmente los trabajadores del apartado B generalmente tienen una buena prestación de aguinaldo y una constante prestación
de vacaciones. Sí. Eso es algo de lo que quienes estamos en el apartado A todavía tenemos que luchar mucho. Todavía nuevamente es algo que se ha insistido en volver a retomar esta organización laboral para seguir avanzando en nuestros derechos. Ha habido muchas iniciativas que se han presentado para aumentar los días que se pagan para el aguinaldo. Actualmente son mínimo 15, me gustaría que nos abundara sobre eso, porque ese es el piso mínimo. No, la ley no dice que deben ser 15, sino partir. Al menos, ¿no? Uh-huh. Al menos, si le quieren pagar 2 veces, pues qué bueno. ¿Verdad? Sería muy bueno. Hay personas que lo hacen, uh-huh. ¿no? Hay personas que tienen pocos trabajadores, tienen un buen ingreso y comparten, me consta. Pero también hay usuarios del trabajo que buscan evadir, sobre todo en la provincia, donde no hay una cultura informativa como en la Ciudad de México, que todo el mundo sabe cuáles son sus derechos, y no solo el del aguinaldo, no solo de vacaciones, también saben de la participación de los trabajadores en las utilidades en las empresas, lo que le llaman el PTU, o le llaman el reparto de utilidades, que en el gobierno del presidente López Obrador se hizo una reforma, se determinó un porcentaje de el ingreso de la empresa con las deducciones de sus impuestos, de sus declaraciones al SAT, y de ahí tener ya un indicador para lo que es el reparto de utilidades. ¿Por qué se ha tenido esto? Lo del aguinaldo es un derecho, pero lo del reparto de utilidades también es una obligación. ¿Por qué? Porque el que genera en el apartado A la riqueza es el esfuerzo del trabajo. Es el trabajador es el que transforma la materia prima en una mercancía, en un objeto, ya sea en un mueble, en un objeto de consumo, en una mercancía de consumo cotidiano. El esfuerzo de la técnica y del trabajador es lo que le dan el valor, y en lo que gana la empresa o gana el empleador, bueno, esa utilidad tiene que compartirla con el trabajador, y ahí la Profedet siempre está al tanto para estar informando cuándo toca pagar este derecho, igual que ahorita estamos informando aquí cuándo toca pagar lo del aguinaldo, a quiénes toca pagárselo, y quiénes, si alguien es un trabajador independiente, pues no tiene aguinaldo porque él es su propio patrón. Pues sí. Entonces, que se pague su aguinaldo. Si alguien tiene un puesto en un mercado, de tantos mercados de la Ciudad de México, y él es vendedor de alimentos, pues él es su propio patrón. Pero si tiene un empleador, pues aún tiene un empleado, ya le tiene que pagar. Tiene que pagarle el salario, al menos el mínimo, que ya sabemos cuánto se incrementó para este año, y al menos pagarle las prestaciones de ley obligatorias, sus vacaciones y su aguinaldo. Esto que nos acaba de explicar de el por qué en el caso de las utilidades, pero también se aplica para el tema que estamos hablando del aguinaldo, por qué le corresponde a las personas trabajadoras, me parece sumamente importante, porque su esfuerzo es el que ayudó a generar toda esa riqueza, su fuerza laboral es la que genera esa riqueza, y es algo que tenemos que tener bien presentes para valorarlo y para hacer valer nuestros derechos. Sí, claro, el trabajo, por eso la Constitución habla de trabajo digno. Uh-huh. Y cuando habla de trabajo digno, es que el trabajo tiene que ser remunerado y considerada las relaciones de trabajo, del trabajo en el marco de la ley, y la dignidad del trabajo va asociado a que el trabajador presenta ese esfuerzo de carácter manual o técnico para el proceso de elaboración de un objeto que se convierte en mercancía ya en el mercado. Pero también los del apartado B, los trabajadores al servicio del Estado, ellos no generan una riqueza, ellos prestan un servicio. Bueno, pensemos
en un vigilante que hace funciones policíacas, pensemos en el que le da mantenimiento a los sistemas de energía eléctrica, a los sistemas de alcantarillado, que es un trabajo tan complejo, al servicio de limpia, a los trabajadores de limpia, algo básico, la prestación de un servicio. Y bueno, de ahí hasta los servidores públicos de alto rango, pues prestamos un servicio público. No generamos una riqueza, pero prestamos un servicio público. La condición es distinta una de la otra. Pero en una parte el usuario es el gobierno y pues cumple sus obligaciones, y en la otra parte es un particular. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y ahora, hoy es 18 de diciembre, es jueves 18 de diciembre. La Ley Federal del Trabajo señala que el aguinaldo debe pagarse no se debe pagar después del 20 de diciembre, o se tiene la fecha de antes, más bien es lo que señala la ley, antes del 20 de diciembre de cada año. Este año, el 20 de diciembre, cae en sábado. Y fíjese, también justo una duda que me han preguntado es, bueno, pues seguramente me van a pagar el aguinaldo hasta el día sábado este año. ¿Nos puede aclarar un poco esa duda, que aunque creo que cada año también hablamos de eso, pues sigue teniendo incertidumbre? No lo tenemos nosotros en una estadística, si bien pero leemos los datos, la información que tiene, por ejemplo, el INEGI, y ahí nosotros de esa referencia vemos que la mayoría de las empresas el aguinaldo la pagan el día 15. Pues si cae el día de 20, sábado, pues ya no es como antes, que siéntate aquí está tu, fírmale aquí, pues ahora se hace un depósito en una tarjeta y ya se pagó, ¿no? Ya no hay ningún contratiempo ni problema. Lo que nosotros predicamos, voy a decir que es más que diga esa palabra, o difundimos a través de medios como Sin Embargo, es que es un derecho y es una obligación para la parte del empleador, y que su máximo debe cumplirse el día 20 de diciembre. Si alguna duda hubiera, alguna incertidumbre, o alguien sintiera que no se está cumpliendo con esta obligación, para eso está la Profedet en materia federal, y para eso está la Procuraduría de la Ciudad de México en materia del orden local. Y nosotros, con una llamada telefónica, pues le contestábamos y le orientamos, y los teléfonos de la Profedet son el 55 59 98 2000 y el 800-911-78-77. En estos números le contesta a una persona. Tenemos un sistema que se llama el CISEL, que le contesta a una persona cuál es su problema, y ya dice qué, y entonces lo canaliza con un abogado laboralista, con un procurador auxiliar, que se le va a dar la orientación y queda en conexión, para que si con eso no fuera satisfactorio, ya se le pudiera ayudar vía virtual, a darle una opinión virtual, o intentar una conciliación con la parte empleadora, o incluso si necesitar una representación, en el caso que sea un grupo o sea un sindicato y soliciten nuestro auxilio, nuestro apoyo, nuestra ayuda, pues ya la representación sería directa, la opinión, la consulta sería directa, y aparte, si fuera necesario litigar, para eso estamos, esa es nuestra tarea. Nosotros el año pasado recobramos algo por ahí como 200,000 pesos vía conciliatoria. Okay. Vía conciliatoria, nada más llamando, oiga, aquí le faltó, etcétera. La mayoría de los usuarios, como se le llama, los que contratan trabajadores, cumple. Y muchos trabajadores y sindicatos y organizaciones tienen conciencia de lo que es el aguinaldo y lo cumplen. Pero aquí estamos nosotros para informar, gracias a Sin Embargo, para informar y para orientar, y para que el aguinaldo se cumpla, se disfrute también con la familia, no caer ahí sin el consumismo, ni hacerlo fiesta, sino hacerlo
como un derecho el que se tiene, pero que también es de una obligación moral de que sea para mejorar sus condiciones de vida. Exactamente, gozarlo porque es lo que ya pues trabajamos todo el año. Y sí, también justo ver ese esfuerzo que tenemos ahí y valorarlo en ese sentido. Y también de lo que señalaba usted hace un momento, quisiera leer un comentario de Valeria Cermeño, a quien le enviamos muchos saludos. Muchísimas gracias por este comentario. Nos dice, somos muchas personas las que tenemos trabajadoras del hogar, conserjes, jardineros, ayudantes, y que queremos hacer las cosas bien, cumplir y contribuir a la justicia social. Estos programas nos sensibilizan y créanme, de verdad también sí agradecemos mucho estos mensajes y agradecemos también mucho a funcionarios como usted que vienen justamente a explicar que esto nos ayuda muchísimo porque son justamente las instituciones que están ahí y que a veces las personas no conocemos a fondo, y ya escucharon los teléfonos. De cualquier manera se los vamos a seguir pasando, el número de contacto. Utilicen estas instituciones para ahorita, para el tema del aguinaldo. Esperemos que para este tema no lo tengan que utilizar, pero si en algún momento para cualquier otra cosa, pues lo ven necesario, lo tienen necesario, ahí están los teléfonos, acudan porque están estas instituciones para ayudarles, para guiarles y además, como ya lo explicaba el procurador, incluso pues para acompañar estos procesos de litigio. Y sobre esto que nos dice Valeria y nos recuerda sobre las trabajadoras del hogar, ya usted lo comentaba en un inicio, procurador, las trabajadoras del hogar también están contempladas dentro de la ley como las personas trabajadoras, que por lo tanto tienen derecho a un aguinaldo igual, mínimo 15 días de salario. Y sobre eso también quisiera preguntarle de otras personas trabajadoras que de hecho pues este año se les empezó a reconocer como a las personas de plataformas, por ejemplo. ¿Qué pasa con esas personas? Nos pregunta aquí también, veía una pregunta, muchísimas gracias a Eluan González, también te mandamos un abrazo. Nos pregunta ella, en el caso de fundaciones, de quienes trabajan para fundaciones, ¿los trabajadores también tienen derecho a aguinaldo y a reparto de utilidades o ahí no? Bien, empiezo con Valeria Cermeño. Qué bueno que ella está hablando como empleadora, diciendo que debemos hacer las cosas bien. Sí. Pues hay que hacerlas bien, hay que pensar en tantos conserjes de tantos edificios que no tienen un horario determinado, están siempre en la expectativa de que se ofrezca para la seguridad, para el mantenimiento de un edificio aquí en la ciudad o en cualquier parte del país. Sería uno. Ellos pues tienen derecho a todas las prestaciones y a todas las consideraciones. Mencionó jardineros, o sea, si son jardineros que tienen una relación permanente de trabajo, pues ellos tienen derecho a las prestaciones y al aguinaldo. Ahora, si son jardineros que llegan a trabajar, hacer el pequeño jardín de una casa de interés medio, pues ellos van y hacen el trabajo de jardinería, se les paga y ya no hay ninguna vinculación laboral porque es la prestación de un servicio. Pero el que tiene una residencia, el que tiene un jardín de no sé, 2,000 metros o más o menos, si requiere que tenga un jardinero todo el tiempo que esté manteniendo el césped, las flores, regando, cuidándolas, pues ese ya tiene una relación laboral y tiene que tener las prestaciones del caso. Los otros comentarios el caso de los trabajadores del hogar, por supuesto, ya expliqué algo, hubo una reforma a la ley, donde le dio mayor sobreprotección y asegurarle el trabajo ya por el trabajo continuo, es decir, si viene 4 horas a hacer el trabajo de limpieza, pues ya tiene una relación si lo hace continuamente.
ya es convenido y tiene una prestación laboral. Los trabajadores de plataforma son una figura distinta en la que se ha buscado la manera de que se consideren trabajadores para que tengan la seguridad social, porque son trabajadores que tienen un alto nivel de exposición, sí, de hacer el trabajo de reparto o el trabajo de transporte. Entonces, la reforma de aquí en nuestro país de la Navidad de hace un año contempló que los trabajadores de plataforma que coticen un salario mínimo por mes tienen derecho a la seguridad social, y eso ya los hace como condiciones de trabajadores. En el mundo está variando esto, porque unos crean una forma, otros crean otra, porque hay trabajadores de plataforma que trabajan 4 horas, 5 horas, o un día no. Pareciera que fueran ellos sus propios patrones, pero están sujetos al trabajo que les indique la plataforma. Pero ellos, en el gobierno de la Cuarta Transformación, ya tienen la protección de la seguridad social y de la ley. Muy bien, pues muchas gracias también por aclarar esto. Y hay otra pregunta también de Eluán González. Muchas gracias, Eluán. Y nos pregunta, a partir del caso de el Monte de Piedad, las trabajadoras y los trabajadores que están en huelga, y esto nos lleva a una pregunta justo, cuando las personas se van a huelga, en el caso de que tienen una organización sindical, pues en ese momento hay derechos que quedan suspendidos, digamos. Pero una vez que vuelven, o cómo se lleva a cabo esto, después ya cuando hay pues ya un diálogo, justamente el día de ayer también se terminó una huelga que pasó 18 años, que es la de Cananea, en una minera. Ahora vendrá también todavía una serie de derechos que hay que restituir, que hay que ir haciendo cuentas. ¿Qué pasa en el caso del aguinaldo para las personas que están en huelga o que regresan de una huelga? Todas las prestaciones que se tengan, por eso el procedimiento de huelga con la reforma del 2019 cambió. Antes el titular del contrato colectivo de trabajo emplazaba y él era el que decidía, el comité ejecutivo decidía. Ahora puede el trabajador participar, puede determinar por mayoría si ir o no a una huelga, para dejar a un lado aquellas negociaciones en lo oscurito bajo la mesa. Una vez que se reconoce la existencia de la huelga, que se declara la existencia de la huelga, pues en ese momento quedan a salvo las prestaciones, cuando se arregle lo que dio causa a que se llegara a esta situación tan extrema, porque hay audiencias de conciliación donde siempre se puede buscar un acuerdo, porque también en el caso del Monte de Piedad, por ejemplo, ojalá y se hace un llamado al sindicato mayoritario que haga un ejercicio de llegar a un acuerdo ya, porque tantas personas que ahorita pues quieren festejar la Navidad, sí, y ahí tienen alguna prenda que van a ir a pignorar, y ahorita no pueden hacerlo, y el monte tiene condiciones mejores que otras empresas que se autorizaron como vamos a decirle como para préstamos así ágiles, y que tienen condiciones más desventajosas y tienen que recurrir a ellos. El Monte de Piedad ha sido fue y es una institución legendaria en materia de resolver problemas a las familias, al que está en una emergencia, y ojalá y regresen ellos pronto a la labor, y los derechos de los trabajadores están a salvo del momento que se reconoció la existencia de la huelga. Incluido el aguinaldo. Todos, totalmente. Pero bueno, ahorita está paralizado. Sí, ahorita no podrán recibirlo, y es parte justo de esos, pues sí, de llevar a una decisión extrema que está dentro de la ley. También eso es algo que hay que señalarlo. El derecho a la huelga también está garantizado en el artículo 123, y también requiere incluso una serie de pasos para eso. Ya en otro momento quizá
podremos también abordar el tema de la huelga. Y, procurador, algo que también ya usted nos comentó es sobre si el aguinaldo causa impuestos. Y a lo mejor la respuesta corta es sí, pero también depende, y también ahí hay información que hay que tener muy sí, pero clara. Causa impuestos, el impuesto al trabajo, porque pues es un ingreso. Causa impuesto al salario, bueno, pues causa impuesto consecuentemente al aguinaldo cuando ya rebasa, para que lo diga yo en números, 3.390 pesos, que es la cuenta que nosotros hicimos. Si es un aguinaldo menor a eso, pues no, pero yo creo que no hay quien, son muy pocos los que cobran aguinaldos, es casi menos un poquito por ahí en el filo del mínimo, ¿no? No creo que sea eso, ¿no? Incluso hay que revisar otra vez el concepto. Sí, exacto. De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o sea, el ISR, el monto exento equivale a 30 veces la unidad de medida y actualización, la UMA. Y también hay que recordar que la UMA también se actualiza cada año. Sí. En 2026 va a tener otro valor. En 2025 el monto de la UMA para un mes sería de 3.394 pesos. Entonces, digamos, si el aguinaldo es de 10,000 pesos, la cantidad que estaría exenta de impuesto serían esos 3.394 pesos. El resto, los 6,000 pesos, 6,600 y cacho, son los que, sobre esa cantidad es que se calcula el impuesto sobre la renta. ¿No? Entiendo eso, y es cierto, tiene razón. Hay que, se tiene que hacer el ajuste del incremento salarial de este año, que viene, ¿no? Exactamente, y también eso, hay algo que también menciona, el siguiente año también se actualiza el salario mínimo y se incrementa para la mayor parte del país en 12%, y pues bueno, el aguinaldo entonces también será para las personas que ganan el mínimo, pues también tiene que aumentar su aguinaldo para 2026. Su aguinaldo y su salario, por supuesto. Bueno, ese es el concepto general, el porcentaje, falta el de la región especial, que es la región fronteriza. Pero eso es lo que toca. Pues hay un proyecto, una idea del gobierno de la Cuarta Transformación de alcanzar el sexenio con otras medidas de justicia laboral, el que nivelar el salario con el costo de la canasta básica, que ha estado bastante contenido, mucho más abajo de la inflación. Incluso reconocerlo por colaboración de muchas grandes empresas y muchos grandes distribuidores de alimentos. Exactamente. Y ahora, también otra duda muy frecuente es, ¿qué pasa si hay un despido en donde trabajo, si despiden a una persona antes de que se pague el aguinaldo, antes de diciembre, o si renuncian antes de esa fecha? Pues no tiene por qué no pagarse el aguinaldo, sus prestaciones, como el derecho que tiene a las vacaciones o el derecho que tiene a la indemnización, si es que hubo despido o hubo rescisión de la relación laboral, que también se tiene derecho. Si tú eres un trabajador o trabajadora, y si bueno, ya hasta aquí ya concluyó la relación laboral, yo tengo que pagarte lo que la prestación de ley, vacaciones, descanso dominical, o descanso, ¿no? El descanso, la parte proporcional de aguinaldo que le corresponda, bueno, siempre y cuando ya lleva más de un mes de trabajo, ¿no? Y no sé qué otras prestaciones pudieran tener en casos individuales y particulares, pero eso es lo que toca, ¿no? Más lo que convengan. En una audiencia conciliatoria no hay necesidad de lo traumático que es llevar un litigio. Nosotros hacemos muchos casos de eso. Bueno, vienen trabajadores que argumentan que han sido despedidos, llamamos a la parte patronal o al empleador, y a veces hasta
a veces hasta de manera virtual, en plataforma, el representante de una empresa se pone de acuerdo y va viene por su liquidación, y todos en paz, y busca otro trabajo, y los otros se quedan con la plaza de trabajo que ya no tenían manera de sostenerla, o requieren otra formación profesional o laboral, o otra calidad laboral, que es el derecho de cada uno también, ¿no? Sí, al final. Y a lo mejor también algo a lo que a veces le temen muchas personas es justo como a confrontarse o como hacerlo de manera individual. También por eso la importancia de contar con una organización, o que la organización sea colectiva, de la defensa de los derechos. En ese sentido, ¿qué proceso se encontrarían las personas a las que no les paguen el aguinaldo, que tienen una relación laboral y que llega el momento y por un incumplimiento de su empleador no les dieron el aguinaldo y no se quieren pelear, como dicen, o temen a que si lo reclaman se les despida? En la experiencia de conciliación de la Procuraduría, ¿cómo se desarrolla este proceso también para que las personas pues no tengan ese temor de lo que les puede pasar si reclaman sus derechos? Pues lo primero es la revisión de la situación estrictamente legal, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo se realizaba? Ver la condición de la relación laboral obligada, porque si no, pues no tiene la obligación el empleador. Pero una vez que se estableció eso, pues ya se le dice: tu derecho es este. Si ves conveniente recurrir a la vía conciliatoria, me dices, y nosotros citamos a la parte empleadora, y generalmente acceden. Saben que es buscar la conciliación. Con nosotros no se llama conciliación, se llama soluciones amistosas. La ley habla así. Okay. La conciliación ya es un acto casi preprocesal que se tiene que hacer en el centro de conciliación, pero ya cuando existe una demanda, o sea, ya es previo a evitar el litigio. Con nosotros es menos todavía, casi es un acto entre particulares que nosotros nada más somos los componedores, y da resultado, y muchos ni los trabajadores o trabajadoras ni los empleadores quieren dar muchas vueltas ni hacer gastos, mucho menos someterse a una tortuosa conflictividad laboral que puede llevar mucho tiempo. Bueno, que quedó la fama de que llevaba mucho tiempo cuando existían las juntas, porque la junta era tripartita y las tres partes, para que suscribieran un laudo, pues les llevaba mucho tiempo. Pues ahora es un juez laboral el que resuelve, es un juzgador que lo hace ya no representando ni a los trabajadores ni a la parte empleadora, y que se sujetará a la ley, y que habrá previamente la conciliación obligada. Si se ponen de acuerdo, pues ya. Si llega la demanda ante el juez y no hay la conciliación, dice: no, tienes que traerme la constancia de comparecencia y conciliación. Así que el propósito del gobierno de la República, el propósito de la Cuarta Transformación fue, porque fue iniciativa de la Cuarta Transformación, la reforma laboral, fue hacer la justicia laboral expedita. Que la relación laboral sea justa para ambas partes, que el trabajo digno como principio de derecho prevalezca, y evitar esas abigarradas batallas laborales que llevaba tantísimo tiempo. Sí, ya es en ese ámbito sí es mucho más se está reduciendo rápido. Un promedio, antes eran 6 meses, ya se tarda un poquito más, 7 hasta 8 meses, pero se resuelve. Y luego en la otra instancia, ¿no? Los que vayan al amparo, y los que no, pues ya. Y los que se arreglen en la conciliación, se arreglaron. Y los que se arreglen en la convención amigable, pues ya están arreglados. Y todos en paz y felices. Y felices. Pues muchísimas gracias, procurador, por estar aquí con nosotras y con nosotros. Les agradecemos también a toda la audiencia por habernos acompañado, por sus preguntas que nos enviaron, y de verdad hagan uso de esta institución que además pues está cerca de los 100 años. Va a cumplir 100 años ya dentro de dos. Sí, en el 27, ¿no?
que es una institución noble que ha resuelto tantos conflictos, ha representado tantos trabajadores. Estamos en José María Vértiz 211, en la colonia Doctores. Ahí se recibe, se escucha, se atiende, y para nosotros es muy satisfactorio atender a personas, muchas que buscan asesoría de prestaciones, por ejemplo, sobre sus afores, sobre sus pensiones, en el seguro social, orientación de qué tienen que hacer para hacer el trámite prejubilatorio, y los conflictos. Y también cuando nos lo piden, asesoría con los sindicatos y capacitación y orientación que nosotros damos. Y también buscamos hacer la capacitación y la orientación para que todos conozcamos nuestras obligaciones y nuestros derechos, porque van unidas una a la otra. Totalmente, ahí van, pues ahí tienen nuevamente los datos. Muchísimas gracias, Plácido Morales Vázquez, Procurador Federal de la Defensa del Trabajo, por haber estado aquí con nosotras y con nosotros. Les agradecemos a ustedes también por habernos acompañado en otra emisión de Usted, Yo y Otras como Yo, y pues bueno, esperemos volverlo a tener aquí con nosotros. Muchas gracias, sin embargo, y a su conductora Blanca Juárez. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.